Bueno, vamos a ver otro ejemplo de función exponencial, que es lo que vamos a trabajar esta semana, y para que los derechos que no están yendo a clase no queden tan rezagados en el tiempo, se pueden ir poniendo al día con los videos que yo les voy dejando, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con la función f de x igual x por e a la x más 1. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con esa función que está ahí, y lo primero que observamos es que esta función, al tratarse de una exponencial y una polinómica, no tiene problemas de existencia porque no tengo cocientes acá, no tengo ninguna expresión racional, ni tanto multiplicándola ni como en el exponente, ni ninguna logarítmica, o sea que el dominio de esta función, vamos a escribir que el dominio de la función f, de nuestra función f, son todos los reales. Quiere decir que existe para cualquier valor de x que nos tomemos sobre el eje de las abscisas. ¿Ah? Todos van a tener un correspondiente o una imagen. Los ceros. Cuando estudiamos los ceros, tenemos que pensar, a ver si esta función, que es x, ¿ah? f de x es igual a 0 si alguna parte de esta función, ¿ah?, me queda 0. Yo sé que esto jamás se hace 0 porque es siempre positivo. Dijimos que e a la lo que sea siempre nos va a dar un número positivo. Entonces, si esto nunca se hace 0, lo que podría valer 0 es esto. Y efectivamente, si acá ponemos un 0, 0 por lo que sea, 0. Entonces, si x es igual a 0, tenemos un 0. Y ya podemos ir construyendo el signo de nuestra función f. Porque ya problemas de existencia no tenemos y sabemos que en 0 la función tiene un 0. Y acá comienza positivo, porque esto siempre es mayor que 0, acuérdense siempre, esto e a la lo que sea siempre es mayor que 0, y el signo lo va a regir esta x. Pero como este coeficiente que hay acá es un 1 positivo, va a empezar positiva y después va a seguir negativa. Por lo tanto, si nosotros vamos dibujando nuestro gráfico, ya sabemos que en 0 la función a la derecha de 0 es positiva, o sea que acá no va a existir. Y a la izquierda es negativa, por lo tanto acá no va a existir tampoco. ¿Ah? Tiene un 0 ahí y está dibujada en estos dos cuadrantes. Después del 0 podemos estudiar la ordenada en el origen y hacer f de 0. Evaluar la función, a ver cuánto vale en 0, y nos queda 0 por e a la 0 más 1. Y esto nos da 0, por lo que sea, nos va a seguir dando 0. O sea que nuestra ordenada en el origen sigue estando aquí. ¿Ah? Es tanto la raíz como la ordenada en el origen. Después podemos estudiar la continuidad. Al tratarse de dos funciones continuas, f es continua para todo x perteneciente a los reales. No hay problema de discontinuidad, no hay problema de existencia, por lo tanto seguimos. Como paso 6 podemos estudiar, ¿ah? Estudiamos la continuidad, ahora nos faltaría estudiar las ramas infinitas para saber qué comportamiento va a tener esa función hacia el más infinito, o sea, para el límite, cuando x tienda a más infinito de mi función, y después estudiaremos para menos infinito. Vamos a empezar a estudiar hacia más infinito, hacia este lado, qué comportamiento va a tener esa función. Entonces, decimos, esto tiende a infinito,
Por lo tanto, esto es indeterminado. Pero aplicando órdenes de infinito, si aplicamos órdenes de infinitos, nos va a quedar esto como infinito y esto como una constante. Por lo tanto, el límite ese va a pasar a ser x por e a la x más 1. Esto va a tender a más infinito y esto va a tender, lo voy a tomar como si fuera una constante. Entonces ese límite me queda más infinito. Como nos queda más infinito, vamos a estudiar el m. Y recuerden que el m se calculaba como el límite para x tendiendo a más infinito, en este caso estoy estudiando para más infinito, de mi función, que es x por e a la x más 1 sobre x. Acá puedo cancelar las x. Entonces me queda esto de acá. Y e a la más infinito, si esto tiende a más infinito, e a la más infinito me da más infinito. Por lo tanto, acá llegado a este punto, digo que la función, cuando les da más infinito, tiene una dirección asintótica paralela al eje de la y. Y hago una flechita casi paralela al eje de la y. Acá vamos a poner dirección asintótica paralela al eje de la y. ¿Ah? Y seguimos adelante con nuestro estudio. Estudiamos para más infinito, pero no sabemos qué pasa hacia menos infinito. Entonces vamos a estudiar el límite para x tendiendo a menos infinito de nuestra función x por e a la x más 1. Entonces, en este caso, otra vez me va a quedar indeterminado, porque nos va a quedar e a la menos infinito, esto tiende a 0, y esto tiende a menos infinito por 0 es indeterminado. Pero aplicamos nuevamente órdenes de infinitos, ¿ah? Y la que va a quedar con el infinito va a ser la exponencial, por lo tanto me va a quedar, planteo de vuelta el límite, ahora estoy haciendo para menos infinito, x por e a la x más 1, ¿ah? Esto va a quedar como una constante, y esto que está acá me va a quedar e a la menos infinito, y e a la menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, 0 por una constante, 0. Quiere decir que hacia el menos infinito, ¿ah? Se va a aproximar al eje, va a tener una asíntota horizontal, el eje de las x. Y puedo escribir asíntota horizontal, ¿ah? La asíntota horizontal y igual 0. De ecuación y igual 0. Entonces tenemos, estudiamos hacia más infinito el comportamiento que va a seguir, hacia menos infinito, y me está faltando ver si no tiene algún extremo. Pero para eso tengo que estudiar el crecimiento, y eso junto con los extremos se estudia en la derivada. Por lo tanto, vamos a estudiar la derivada de esta función. Pero si voy a derivar esa función, tengo que pensar que tengo un producto entre un polinomio y una exponencial. Por lo tanto, voy a acordarme que si tengo que hacer la derivada de un producto, es u' por v más u por v'. ¿Y quién es u? Bueno, u es esta partecita de acá, la x. ¿Y quién es v? Y v es mi exponencial, e a la x más 1. Al derivar u, ¿qué obtenemos? La derivada de u, de x, en este caso, me queda 1 por 1, que es 1, ¿ah? Y la derivada de e a la u,
tengo que acordarme que era la derivada de lo que está acá arriba, en este caso es 1, la derivada de esto que está acá es la derivada del exponente, que me da 1, porque 1 por 1 es 1, por e a la u, que me queda la misma expresión. ¿Ah? Por lo tanto, multiplicar por 1, si no lo hubiese puesto, me quedaría lo mismo que la función esta, que la expresión esta. Con esto ya tengo todo para armar mi función derivada. Por lo tanto, sigo por aquí. F' de x va a ser igual. Ahora sí tengo que plantear esto. U y mi u, vamos a ponerlo acá, es esto que está acá. O sea, x. Y ahora tengo v. Perdón, con los colores. Acá vamos a borrar porque es u'. ¿Ah? Y u', esto que está acá, ¿ah? Que apenas se veía, u' es esto que está acá. ¿Ah? Por eso les conviene siempre tener bien clarito qué es cada cosa. Entonces pongo 1 por, ahora sigo, v, ¿dónde tengo a v? V lo tengo por acá. O sea que escribo e a la x más 1. ¿Cómo sigue? Y bueno, sigue. Dice que tengo que sumar. ¿Ah? Sumar u. Ponemos a u. ¿Ah? Que es esto que está acá. Y lo tengo acá. O sea que acá tengo que poner x. Y finalmente me dice que tengo que multiplicarlo por v'. Y v' es esto que tenemos acá. Por lo tanto, voy a poner, como es multiplicado por 1, es lo mismo, por e a la x más 1. Y esa es la derivada que yo ahora voy a tener que trabajar un poquito para poder tener todo más claro, ¿no? Porque acá, si yo tengo que hacer los ceros de esta función, se me va a complicar bastante. Entonces, para eso lo puedo trabajar de forma muy sencilla. Yo puedo observar que acá tengo un factor que se repite en ambos términos. Tengo un término por aquí y el otro por acá. Y en los dos se repite e a la x más 1. Entonces lo voy a sacar de factor común. En las exponenciales, cuando ustedes están haciendo la derivada, por lo general, suele pasar que tengan que hacer una factorización para poder encontrar los ceros más fácilmente. ¿Ah? Entonces vamos a sacar de factor común e a la x más 1 y después vemos que nos queda. Eso va a estar multiplicado en el primer término por 1 y en el segundo término está multiplicado por x. Así que esta expresión que está acá es equivalente a esta que está acá y facilita el tema del encontrar los ceros. Porque esto dijimos que nunca se hace 0 por ser una exponencial, siempre es estrictamente mayor que 0. Pero esto sí se puede hacer 0. 1 más x es igual a 0 si x es igual a menos 1. Pasamos el 1 positivo hacia el otro lado y nos queda menos 1. Así que para hacer el signo de nuestra derivada, signo de f', tenemos que preguntarnos. Los ceros ya los tenemos. En menos 1, la derivada vale 0. No tiene problemas de existencia, porque estoy trabajando con una exponencial que es continua y una polinómica que también es continua. Por lo tanto, si acá quedara dividido algo o e la logaritmo de algo, pero acá no tengo nada de eso. Así que esta función derivada es continua. Y para hacer el signo incluyo acá el 0 que encontré, que es lo único que tengo.
Y bueno, y esto siempre es mayor que 0. Entonces tengo que fijarme en el signo de esta partecita de acá. Pero el signo lo va a regir esta X, y esta X es positiva. O sea que arranco positivo, negativo. Quiere decir que la función decrece y en menos 1 comienza a crecer. Por lo tanto, acá va a tener un valor mínimo. El mínimo, si yo quiero saber las coordenadas, acá en menos 1, dice que va a tener un mínimo. Si yo quiero saber las coordenadas de ese mínimo, vamos a hacerlo por aquí, las coordenadas del mínimo, voy a tener que hacer f de menos 1. ¿Ah? Entonces, f de menos 1, voy a la función original y cambio la x por menos 1. Me va a quedar menos 1 por e a la menos 1 más 1. Y bueno, y esto de acá me queda f de menos 1, por lo tanto, va a ser igual a menos 1 por e a la 0. Y todo número elevado a la 0 me da 1. Y 1 por menos 1 me queda menos 1. O sea que en menos 1, por acá va a tener su punto mínimo. Quiere decir que la función viene pegadita al eje de las x, decrece hasta llegar acá al menos 1, y a partir de menos 1 comienza a crecer. Traspasa el eje de las x en el 0 raíz, que se da en 0, y ahí comienza a crecer. Y la función nos quedaría de esa manera. ¿Ah? Bueno, este es otro ejemplo que les dejo resuelto de función exponencial. Después recuerden que tienen que hacer el ejercicio 5, lo tienen que hacer ustedes y entregármelo al correo. ¿Ah? Les quedan todos estos para hacer para practicar. Yo les diría que empiecen a hacer hasta el 4, ¿ah? Que miren los videos que hay sobre uno muy parecido a estos, a los de este tipo, y después comiencen a hacer el ejercicio 5. ¿Ah? Y el resto, que son estos otros, que sí hay problemas de existencia, por ejemplo, en este o en este, eso los hacemos la semana que viene. O les dejo otra clase grabada para que vean cómo se trabaja. ¿Ah? Pero practiquen con estos otros ejercicios que tienen acá. Bueno, nos vemos en clase, que pasen bien.